Continuamos con más de Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Y en este momento estamos en comunicación con Eduardo Bonomi, senador por el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio del Uruguay. Le estamos dando las buenas tardes y la bienvenida de Fogón en Fogón. Aquí Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Un abrazo fuerte. Ahí está. Bueno, Eduardo, en primer momento queríamos, digo, la propuesta es hablar un poco de la Cuenca del Plata, de lo que significa los desafíos de la integración visto desde los ríos, desde las aguas compartidas, pero aprovechando que fuiste parte de la interpelación y la semana vivida en Uruguay, quería que me dejes algunas sensaciones de lo que fue la interpelación a la ministra Azucena Arbeleche, el ministro de Economía Azucena Arbeleche y al ministro de Salud Daniel Salinas. Bueno, fue una interpelación rara, porque inauguraron una estrategia diferente a lo que siempre se había hecho en una interpelación, que fue luego de que intervino el miembro interpelante, que fue el senador Daniel Olesker. Respondieron los ministros, respondieron sin responder la totalidad de las preguntas, respondieron lo que les pareció, otras cosas no las respondieron. Por ejemplo, una pregunta que se le hizo 3 veces y que no la respondieron fue un funcionario de salud pública que rechazó la oferta de venta de vacuna Pfizer. Se le preguntó, y que después lo destituyeron, se preguntó si fue cosa de él o recibió órdenes de más arriba de hacer el rechazo. Eso no lo respondieron, aunque se le preguntó por lo menos 3 veces. Pero bueno, después de la intervención de los 2 ministros, el primer senador de gobierno que habló fue el senador Botana. Y lo que hizo fue interpelar al interpelante. Y los que siguieron hablando después interpelaban al interpelante, tratando de desacreditar al que estaba interpelando, en un tono muy agresivo, pero muy agresivo. Estaba fuera de lugar y se nos fue 19 horas de interpelación, que con todo dejó algunas cosas, más allá de que votaron que las explicaciones fueron satisfactorias. El interpelante, el senador Olesker, afirmó, luego preguntó si era correcto, que hay muertes evitables y que el 50% de las muertes que se produjeron era evitable. Bueno, el ministro dijo que no, dijo que el 15% era evitable. El 15% son más de 825 muertes. Eso lo reconoció. Después la ministra dijo que más allá de las disquisiciones teóricas, lo que importa son los hechos. Y bueno, los hechos durante toda la pandemia fueron lamentables, ¿no? Fueron más de 5.700 muertes, 100.000 uruguayos que cayeron debajo de la línea de la pobreza, 60.000 que perdieron el trabajo, rebaja salarial. Entonces, esas cosas la gente las agarró y pusieron la foto de la ministra, los hechos son los que importan, y pusieron cuáles eran los hechos. Y eso quedó claro. Ahora, los medios de prensa blindan al gobierno, como siempre. Ahora, al otro día ya quedó claro que se habían conseguido las firmas. Y el día que se entregan las firmas, se entregan 800.000, cuando se necesitaban 670.000, que se consiguieron en 6 meses, porque los primeros 6 meses fue en discutir qué artículos cuestionábamos. Cuando nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a juntar firmas, en 6 meses, en realidad el tiempo disponible es 1 año,
no se usó el año, se usaron 6 meses y se consiguieron 600.000 firmas en tiempos de pandemia, con baja de movilidad, prohibidas las aglomeraciones, con espectáculos públicos cerrados que no se realizaban. O sea, fue una hazaña del pueblo uruguayo. Todo en una semana. Clarísimo, Eduardo Bonomi. Eduardo, bueno, nosotros proponemos desde el programa manejar la coyuntura del Uruguay, pero siempre con mirada a largo plazo, ¿no? Y bueno, nos parece importante, porque a veces nos pasa que lo importante es la vereda rota, ¿no? Lo que vemos, ¿no? La plaza que tenga luz, que tenga los juegos, pero digo, hay algo importante, algo estratégico que tiene que ver con el puerto, los ríos del país y las políticas que se aplican, se implementan, ¿no? Digo, ¿cuál es la importancia de la Cuenca del Plata para el Uruguay hoy? Mira, yo el año pasado presidía la Comisión de Transporte del Senado, y cuando estaba con esa tarea habíamos creado un grupo con compañeros que habían trabajado en el puerto, fueron presidente de la ANP, vicepresidente de la ANP, compañeros que trabajaron en la hidrovía del Uruguay, compañeros que trabajaron en política de fronteras. Empezamos a tratar el tema de la navegación, los puertos y la hidrovía como tema estratégico, absolutamente estratégico. Y resulta que al poco tiempo el gobierno hizo un acuerdo con la empresa Catón Nací, una empresa naviera, operadora en el puerto de Montevideo, que lo fundamentó porque la empresa amenazaba con un juicio al Estado por 1.500 millones de dólares, juicio fantasma, porque no se desprendía de ningún lado esa cifra, pero una especie de amenaza, y el gobierno, yo creo que quiso sentirse amenazado para poder llegar al acuerdo, y le entregó el monopolio del manejo de los contenedores en el puerto durante 60 años. Es decir, ya tenía un acuerdo que vencía en 2031 y lo alargó 50 años más, pero empieza a correr desde ahora, y desde ahora le cambió las características del acuerdo. Esto significa la entrega de soberanía total con respecto al puerto, y el otro fundamento que manejó el ministro Heber fue que había que terminar con la competencia interna, porque eso debilitaba al país, y empezar la competencia hacia afuera, con otros puertos de la región. Y eso se daba de patadas con todo lo que veníamos pensando nosotros que debía hacerse, porque nosotros vemos que en toda la región se viene una época de aumento sustancial de las cargas de alimentos, de minerales, de madera, fundamentalmente hacia el mercado asiático. Uh-huh. Y se espera que en poco tiempo aproximadamente 400 millones de habitantes de la India se integren al mercado de consumo, y va a aumentar la exportación de alimentos desde nuestros puertos hacia la India y hacia Asia, hacia Europa. Entonces eso le da una oportunidad a toda la región, que a su vez necesita mejorar las infraestructuras portuarias, sobre todo los canales de navegación, por lo que tiene que ver con los barcos modernos que necesitan cada vez mayores calados. Entonces, el puerto de Montevideo tiene 12 metros de calado, el canal de acceso tiene 12 metros, y está trabajando para profundizarlo a 13 metros, y tiene la pretensión de solicitar o anunciar que va a ir a 14 metros, cosa que necesita
la aquiescencia argentina. Esto establece una cierta contradicción, porque además Argentina está intentando la construcción del canal Magdalena y puede establecer una suerte de contradicción. Los fundamentos que manejó el ministro Heber alientan esa contradicción, porque va a la competencia. Para nosotros lo que tiene que pasar es exactamente al revés. Tiene que alentarse una sana competencia entre las empresas que trabajan en el puerto y la búsqueda incansable de acuerdos regionales para mejorar la situación de los puertos de la región, que se transformen en verdadera plataforma para la marina mercante de todos los países que llevan productos de acá. Entonces, este es el debate que se nos viene a nosotros. Es importante, nosotros sobre esa base terminamos de hacer 2 seminarios sobre navegación, sistema multimodal de cargas, que lo hemos hecho organizado desde los representantes frente amplistas del Senado y de diputados que integramos la Comisión de Transporte y de Asuntos Internacionales. En el primer seminario participaron los embajadores de Argentina, de Brasil y de Paraguay en ALADI, el secretario general de ALADI, diputado Néstor Boggio de Santa Fe, participaron 4 intendentes de Uruguay, el de Salto, del Frente Amplio, el de Río Negro, que es de Partido Nacional, y el presidente del Congreso de Intendentes, que es de Partido Nacional también. Estaba anunciado el de Colonia, pero no se pudo conectar. Y participaron delegados del BID, de la CAF y de Fonplata. Y el presidente de la CARP uruguaya, la Comisión Administradora de Río de la Plata de Uruguay. Y bueno, fue importante el seminario, porque dieron su visión de lo que es el despliegue de infraestructura en la región, desde el punto de vista brasileño, argentino y paraguayo y uruguayo. Y nosotros seguimos nuestra posición, que en ese caso la di yo por el grupo organizador. Y el segundo seminario lo hicimos con casi todas las cámaras empresariales de Uruguay, un representante del PIT-CNT, y los que dieron la visión del grupo organizador fue quien fue subsecretario de Transporte y Obras Públicas del Frente y el actual presidente de la Comisión de Transporte de Diputados. Y vamos a un tercer seminario, porque esto es estratégico, esto justamente trasciende largamente lo que está pasando ahora, y la política que lleva adelante el gobierno se queda en la chivita, y nosotros pensamos que lo que hay que ver es a largo plazo. A largo plazo, además, en el marco de la búsqueda de acuerdos regionales, acuerdos con todo lo que tenemos algo que ver con las aguas compartidas del Río de la Plata o de la Cuenca del Plata, que es lo que ustedes me están planteando. Exacto. Eduardo, porque digo, nosotros también somos como muy parecidos, ¿no? Entre Argentina y Uruguay, y digo, hay posibilidad, capaz que no sé si de complementariedad, pero sí de potenciarnos, de alguna manera de trabajar en tándem entre Argentina y Uruguay, teniendo en cuenta el papel de las multinacionales navieras, el papel de la geopolítica. Bueno, yo creo que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario, porque hoy al Río de la Plata entran aproximadamente 4.000 barcos. De esos 4.000 barcos, unos 400 a los puertos uruguayos, el resto a los puertos argentinos. Lo que decía que planteaba el ministro nuestro de Transporte y Obras Públicas, que ahora sí quedó como ministro de Interior,
y el ministro de Transporte y Obras Públicas no bien asumió, se enfermó, recién se está reintegrando. Así que hace como un mes y medio que no estamos con su secretario como ministro. Bueno, el planteo que hacen ellos es, siguen entrando 4.000 barcos que hay que competir para que en lugar de que lleguen 400 a Montevideo y Nueva Palmira, lleguen más de 400. Eso es equivocado. Lo que hay que hacer es trabajar para que la plataforma regional sea tan importante que en vez de recibir 4.000 barcos, reciba 6.000 barcos. Claro. Y cada puerto aumentará la cantidad de barcos que recibe, por lo tanto. Y esa es la estrategia. Ahora, eso requiere complementariedad. Y yo no tengo claro si esa visión que existe en Argentina, la fuerza que tiene en Argentina, porque hay otra visión que es diferente, es también tratar de que varios de los barcos que llegan a Uruguay, en lugar de Uruguay, lleguen a Argentina. Claro. Yo creo que ese es el error, que lo que hay que hacer es trabajar con la profundización posible de los puertos y de los canales de acceso, porque no alcanza con que el puerto llega a los 14 metros y el canal de acceso no llega a 14 metros. Con eso permita mayor entrada de barcos. Esa es para nosotros la estrategia de este grupo de que estamos hablando. Pero bueno, eso requiere acuerdos regionales, no requiere la confrontación entre distintas partes, sino requiere la búsqueda de acuerdos. Y nosotros estamos trabajando para eso. Por eso, en los seminarios estos que hicimos, invitamos a representantes argentinos. Ahí está, clarísimo, Eduardo. No nos queda más tiempo, te agradecemos mucho la participación y seguramente vamos a estar en comunicación para seguir desarrollando estos temas, y si en algún momento terminada esta planadora de la pandemia estás en Buenos Aires, bueno, seguramente te vamos a invitar al estudio Patrick Rice de aquí de Radiográfica y que podamos charlar largo y tendido sobre los temas que tienen que ver con la coyuntura, pero también esto, ¿no? Como pensar las cosas en el largo plazo y en el marco de la integración regional. Dos cosas. Con pandemia o sin pandemia, yo antes de fin de año tengo que tener que ir a Argentina. Por razones personales, familiares, que tener que ir a Argentina. Así que si voy, me comunico con ustedes. Ahí está. Segundo, el foro que vamos a hacer lo estaremos pensando para después de septiembre. Pero como en general esos foros, salvo la mesa, que ha sido presencial, el resto fue por Zoom, yo les envío el link del Zoom para poder entrar. Impecable. Y el tercero va a ser más importante que los dos que hemos hecho hasta ahora. Ahí está, notable. Entonces recogemos el guante, estaremos atentos a este seminario de integración logística regional que nos propone Eduardo Bonomi. Te agradecemos mucho la participación, Eduardo. No, gracias a usted. Disculpa que no pude entrar antes con la plataforma. Ahí está. Que también tenía visualización. No hay problema. Estaremos en comunicación muy pronto. Bueno, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Ahí pasaba Eduardo Bonomi, senador por el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio del Uruguay, charlando aquí en De Fogón en Fogón sobre la actualidad del Uruguay y además sobre lo estratégico que tiene que ver con la Cuenca del Plata.